Así, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de vida y obra de Sigmund Freud. Esta será la tercera parte. Con este video espero yo concluir. Mira, olvidé cambiar el fondo de pantalla. Saluden y despídanse de la doctora Melanie Klein. Uno, dos. Ay, no, no era esto. Era, a ver, aquí. Uno, dos, tres. Ahora sí, a mi atrás de mí, foto de Sigmund Freud con su prometida Martha Bernays, en 1886. El texto que estamos estudiando, si mal no recuerdo, abarca un periodo poco anterior a esta fotografía. Ahora sí, les recuerdo, en los videos pasados habíamos estado estudiando, conociendo la relación tóxica que tenían estos dos, ¿por qué no decirlo? Una cosa es que respete yo mucho al doctor Sigmund Freud por su obra, y otra cosa es que él, como un jovencito, como un hombre de alrededor de 30 años, 28 más o menos, creo que se conocen a los 25 de él, 21 de ella, me parece. Ajá. No lo recuerdo bien, ese dato exacto está en el primer video de esta serie de El noviazgo. Pero pues justamente en su juventud, veintitantos, tal vez 30 ya de él, veintitantos de ella. Ajá. Pues sí, el doctor Freud es un poco celoso, es un poco también posesivo, no quiere, incluso lo celaba de su hermano y de su mamá. Ajá. Demandante, exigente, a veces hasta, digo, sí, el hartazgo, digo, y esto como un testigo, como un observador, como un estudioso de la biografía de Freud. Claro está, en esa, digamos, pesadez de él, se demuestra la altura moral, ética y humana de ella. Martha Bernays era una mujer ciertamente admirable, de acuerdo a este texto que estamos estudiando. No solo que lo aguantaba, sino que también le decía, basta, hasta ahí, no seas tonto. Ajá, con otras palabras. Ahorita, ya sin más, vamos a ver cómo finaliza esta separación que viene por obra de la mamá de ella. Ajá. Y esto obedeciendo también a los intereses económicos de su hija, porque este caballero, este jovencito, muy doctor, muy sobresaliente, muy inteligente, pero pobre. Viene de una familia pobre y es pobre. No hay por qué ocultarlo. Ajá. Parte, digamos, de la historia de Freud, pues, digamos, vivir, eh, sobrevivir y también sobreponerse a una pobreza económica y, por qué no decirlo, también humana. Ajá. Dice entonces el biógrafo, ahora podemos retomar el relato una vez más en forma cronológica. Pasadas las 2 o 3 semanas muy dolorosas que siguieron a la separación, la mamá de ella, si mal no recuerdo, se la lleva a Hamburgo mientras que él se queda en Viena. Si mal no recuerdo. Ahorita seguramente el texto nos lo va a recordar. Las cosas volvieron momentáneamente a un cauce más apacible. Hacia el final del segundo mes, Freud todavía creía probable que la familia regresara a Viena, pero ahora no estaba seguro de que ello le agradaría. Habría necesidad de volver nuevamente a las citas fugaces en el hospital o en la calle. Él se vería distraído de su trabajo y los ardientes abrazos podrían perjudicar nuevamente la salud de Marta. Aquí les recuerdo, no estamos hablando de un Sigmund Freud, el gran psicoanalista, sino estamos hablando de, voy a ser muy gráfico con esta descripción, y es una descripción influida mucho por mi cultura mexicana. Sigmund Freud, el joven cachondo, el joven caliente, el joven libidinoso. Ajá. Pero no esto como una queja, es justamente parte de la juventud. Ella no se quedaba atrás. Ella, por alguna razón, lo prefirió a él por encima de los artistas que a ella la buscaban.
Ajá, artistas locales, ningún artista, digamos, de renombre histórico o algo así. No, artistas locales andaban tras ella. Lo vimos en los capítulos pasados. Bueno, en los videos pasados del noviazgo. Ajá. Dice el texto. Muy razonable, por cierto, pero muy poco preveía que de los terribles sufrimientos que en los próximos años le depararía la soledad, la privación y la nostalgia. Esto a Freud. Ajá. Es decir, querido, bueno, pues eres joven, se entiende, pero también ha sido muy, muy malo con él. Ajá. La señora, la mamá, Bernays, no tenía, por supuesto, la menor idea de volver. Pues no, ¿como para qué? No solo la estaba salvando, digamos, de un pretendiente pobre, sino que también ella misma le gustaba más estar en la otra localidad. Creo que era Hamburgo, ahorita lo vamos a ver. La adaptación, entre comillas, es decir, la forma en la cual le presentaron a Freud esta separación, la adaptación de las Bernays, la familia Bernays, a este nuevo ambiente o este ambiente pasado, prosiguió su curso y era bastante satisfactoria ya al iniciarse el segundo año, si bien volvieron a surgir dificultades más tarde. Hacia mayo del año siguiente, Freud, con mucho optimismo, pensaba que ya no había ninguna posibilidad de reyertas entre ellos, pero apenas 2 semanas más tarde volvieron a surgir graves reproches de parte de él por la facilidad con que ella había consentido en la separación. Ella, su futura esposa. Ajá. Acompañados de una violenta sublemación o oposición ante lo que él denominaba su dependencia, es decir, su mala situación económica. Ujú. Miren, una forma bonita de decir soy pobre. Ujú. Pero antes de esto, perdón, antes de esos problemas, esos roces nuevamente entre los enamorados y roces en el mal sentido. A fines de febrero hubo una grave tormenta que duró varios días. Acababa de observar precisamente en esos días que los 8 meses de separación habían bastado como si hubiera sido una mala semana. Sin duda sus absorbentes nuevas investigaciones de anatomía habían contribuido a esto. Se trataba una vez más de la vieja cuestión del estrecho vínculo de Marta con su madre. Ah, silencio, dice el texto. No había ningún motivo especial que explicara esta vez el reproche, a no ser que se quiera encontrarle alguna relación con la dolorosa ciática que padecía en esa época. Pero de todos modos, sus sentimientos de esa índole podían aflorar espontáneamente. Y así sucedía, en efecto, periódicamente. Es decir, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Celo terribles de Sigmund Freud porque ella era muy cercana a su mamá. Al menos yo, queridas, queridos, considero esas manifestaciones afectivas, esos celos, muy injustos en una relación. Aunque ciertamente también he estado del lado del enamorado. Yo mismo he estado enamorado, aunque yo no he celado hacia una mamá. Es decir, no quiero que tú, querida, estés tanto con tu madre. Defiéndenos como pareja, defiende nuestra relación frente a tu mamá. Mm, yo pienso que he sido dichoso de no tener, digamos, como opositora a una madre. Ajá. Padres he tenido, es decir, se oponen a la relación, pero eso es algo también curioso, podría mencionarlo. No tanto la oposición que yo o cualquier enamorado pueda tener por parte de los padres, sino efectivamente los éxitos. Estamos viendo la historia dolorosa de una relación que duró mm, más o menos 50 años, más o menos. Desde la juventud de los dos, 21 y 25 él, hasta, si mal no recuerdo, Freud murió a los 89 si mal no recuerdo. Ajá.
No recuerdo el año exacto, creo que era 1856 el año en que nació. Freud murió en 1939. Ajá. La mayor parte de su vida la pasó con ella. Ajá. Y ese tipo, digamos, de historias, esas experiencias en las cuales, voy a ponerlo así, el amor se impone a la familia, son notables, sobresalientes, nos enseñan mucho tanto del individuo humano como de la comunidad humana. El amor se impone a la familia, es decir, la familia tiende a la cohesión, a la unión, mientras que el amor tiende a la disolución o al menos al relajamiento de esas cercanías familiares, que por cierto, por las investigaciones posteriores de este caballero, de Sigmund Freud, podemos decirlas incestuosas, no en su actividad, sino en su, ¿cómo decirlo? Es decir, al hablar de incesto no nos referimos a el acto sexual entre familiares, sino más bien una tendencia afectiva tierna con ciertos toques sexuales, digamos, con ciertas notas, ciertas características, ajá, sin llegar al acto sexual. Ujú. Por supuesto, al momento de estar viviendo esto, Freud no podía acusar a Martita de estar enamorada de su mamá. Simplemente era una muchacha que servía a su mamá y que tenía un gran cariño por ella. Ajá. Ahorita regresamos al texto. Pronto pasó el episodio y sus malas pasiones, entre comillas, los celos, se apagaron para dejar lugar a expresiones excepcionalmente intensas de amor y ternura. Mm. Entonces hizo esta confesión. Querida mía, estás esperando a un hombre no muy agradable, pero yo confío en que ese hombre no ha de darte motivo de arrepentimiento. Bien. La ciática de Freud fue ocasión para que se pusiera de manifiesto en él una de las características que habría de acentuarse, de destacarse en su vejez, su gran antipatía por las situaciones de desvalimiento y su amor a la independencia. Nada podía hacer contra el aluvión de parientes y amigos que invadían su habitación, pero le fastidiaban sobremanera. Dice palabras de Freud. Parezco una mujer en la cama de parto. A veces reniego del amor desenfrenado de la gente. Más me agradaría escuchar palabras ásperas y estar sano y trabajar. Demostraría a los demás en esas condiciones hasta dónde llega mi cariño hacia ellos. De esa época, palabras del biógrafo, proceden algunas de sus más cálidas expresiones de amor, lo cual no obstó para que, apenas 15 días más tarde, surgieran nuevas dificultades, tal vez como consecuencia del disgusto sufrido. Estos celitos de Freudcito, ajá, y bueno, fue jovencito, yo también fui jovencito. Le escribió a Marta que le parecía urgente que ella abandonara la casa de su madre, sustrayéndose a la influencia de esta, es decir, no le hagas caso a tu mamá. Fíjense. Y que él pediría a Fleischl que tratara de procurar un lugar adecuado para ella, naturalmente en Viena, donde él vivía. Ajá. El obstáculo que se había opuesto a esto en la época de la partida a Wandsbek, ahí se habían ido, me equivoqué, no era Hamburgo, era Wandsbek, la insistencia de parte de ella de que debía ser en casa de una familia judía por razones dietéticas, es decir, comida kosher, había desaparecido. Pero Marta, en su respuesta, dio un doble paso en falso. En primer lugar, sugirió que estaría en casa de su hermano, en Viena, mientras se trataba de resolver la situación. ¿Por qué digo Porque este hermanito mayor que Freud y que Marta
También se había enemistado, también se habían enojado Freud y su hermano mayor, Eli. Ajá. Dice el texto, tuvo que abandonar esta idea tan pronto como recibió la áspera respuesta de Freud. Claro, bueno, no te ayudes también tú, pequeña. Dice el texto, entonces incautamente agregó que el plan era bueno por cuanto representaría cierto alivio para la madre. ¡Oh! Ok, ok. Como si de eso se tratara. Dice palabras de Freud. De acuerdo, de acuerdo con esto, comentó sarcásticamente Freud. Hubiera sido lo mismo que fueras a Hungría. Ok, ok. Y era cierto, es decir, pues mira, yo sé que no, tu madre y yo no simpatizamos, no nos caemos bien. Ella, decimos en México, ella no es santo de mi devoción y yo tampoco quiero ser el de ella, ajá, santo de mi devoción. Es decir, no me simpatiza y yo no le simpatizo. Ajá. Pero por lo que tú propones, pues mejor vete a Hungría, chiquita, querida, no sé. Por supuesto, Viena y Hungría no es lo mismo. Ajá. Esta observación de Marta sacó enteramente de quicio a Freud, quien escribió entonces dos de sus cartas más furiosas. Oh, la juventud. Ella había pensado primeramente en su madre, no en él. Pues sí, pues claro. Miren, una pregunta, queridas y queridos, para que vean que tampoco estoy tratando de ser injusto y sarcástico solo con Freud, pero ellos no llevaban ni, bueno, supongamos, 2 años conociéndose, 25 y 21 años, ajá, más o menos, supongamos, no sé exactamente los años que se habrán visto, pero eran jovencitos, se veían de manera estricta por preceptos religiosos de las familias, siempre en lugares públicos. Ajá. En esas ocasiones, ¿cuántas veces creen que Freud le haya dado de comer a Marta en 2 años? Por supuesto que no era diario, no se veían a diario. De hecho, gran parte de la relación hasta el momento ha sido un vaivén tremendo, lleno de dificultades. Pero quiero poner el énfasis en la comida. Supongamos 2, 3 años que se hayan visto, comido, supongamos unas 100 veces, pongamos un número tal vez exagerado, 100 veces que él le haya dado de comer a ella. 2, 3 años. Por supuesto, 2, 3 años no son 100 días, son, ¿qué les gusta? Como más de 1000, ajá, más de 1000 días, menos del 10% del tiempo. Ajá. 2, 3 años. Y ella, con su mamá, habiendo vivido 21 años. Y ahí sí, no podía la mamá, ni tampoco el papá, ni luego el hermano mayor de Martita dejarla sin comer un día. Ajá. Eso es inhumano. Iba a sacrificar Marta. Y la mamá de Marta, el beneficio de ella, la conveniencia de ella, la comodidad de ella, la vida de ella, por el capricho de él. Ah, ah. Ella pudo haber estado muy enamorada. Él también podía haber sido un buen partido. No era la figura histórica que ustedes y yo conocíamos. Era un joven judío médico pobre. Ajá. ¿Qué expectativas hay en eso? Muy malas. Muy, muy, muy malas. Y ciertamente parece ser que él lo sabía. Y de ahí, justamente, al poner el dedo en la llaga, surge la furia. ¿Y por qué creen entonces que ella habría pensado primero en su madre y no en él? Lógico, perdón, pero es lógico. Aún así, respuesta de Freud, respuesta del enamorado un poquito irreflexivo. Si esto es así, eres mi enemigo.
Si no superamos este obstáculo, nos iremos a pique. No tienes más que una alternativa. Si no me quieres bastante como para renunciar por mí a tu familia, yo estaré perdido para ti y destrozarás mi vida, sin lograr gran cosa tampoco de tu familia. Dos puntos. Ciertamente, esta declaración la encuentro injusta por parte de él, pero también hay un punto importante, una cierta razón que tiene. Ajá. De este ejemplo de la comida en el cual he expuesto, una lógica detrás de las acciones de la mamá de ella. Ajá. También, si ella no era capaz, digamos, de al menos depositar una esperanza en él, entonces efectivamente la relación no tenía futuro. Pero también, papá, la forma en la que lo dices. No me hablo a mí, hablo de Freud. La forma en la que dices, eres mi enemiga si no haces lo que yo digo. Ah, bueno, no, pues entonces, ni modo, chiquito, cuídate mucho. Te saluda tu enemiga más querida. Adiós. Ajá, lo siento. Pero, mira, continúa el texto, porque por supuesto, las parejas se enojan. Arde Troya. Ajá. Dice ahora, una vez más, el tacto y la dulzura de Marta, el ahí, lograron suavizar las cosas y nuevamente pudieron enfocar dichosos la perspectiva de su futura unión. Pero fíjense, ahorita es ella quien está conteniendo al monstruo. Y él también sabe que es un monstruo. Ujú. Hay algo en el amor, queridas y queridos. Ajá. Y esto lo digo como psicoanalista. El amor nos hace crecer como individuos, como sociedad, como pareja, como cultura. El amor, lo digo con ese énfasis, en una época en la cual por las redes sociales no se habla de amor, se hablan de relaciones tóxicas, se hablan de salud en la relación. Bueno, ¿y eso qué es? Así como lo he dicho en cuestión de salud mental, no hay un solo caso de salud mental en toda la historia de la humanidad, en toda, un solo hombre o una sola mujer que podamos decir, he ahí la salud mental y eso es digno de imitar. Ajá. En cuestión del amor es exactamente lo mismo. No hay una sola relación sana, llámese una relación afectiva. Padre, madre, hijo, hija, pareja, amigo. Esto no quiere decir que ustedes no deban poner límites. Esto no quiere decir que ustedes no hagan valer su voluntad en absolutamente cualquier relación en la cual ustedes se encuentren. Pero una cosa es pedir, por favor, querida, demuestra que valoras lo que somos, lo que pretendemos hacer. Y otra cosa es, tú eres mi enemiga. Ajá. Si no haces lo que yo digo. Entonces, aquí él tropieza y ella lo levanta. Aquí la gigante fue Marta. Ajá. Eso, queridas y queridos, es digno de señalar, de reconocer. Ajá. Y ciertamente, el hecho de que ella demuestre su superioridad moral, ética, humana, la hacía una mujer no solo digna de reconocimiento, sino digna por la cual arriesgarlo todo. Una digna mujer para amar. Ajá. Y esto también lo digo y con una advertencia, queridas y queridos, no todos los seres humanos amamos.
amar. No voy a ponerme otra vez a citar una canción de José José. El amar y el querer no es igual, definitivamente. Todos podemos querer, todos podemos mostrar cierto aprecio, pero amar es poner la carne al asador, es poner la vida, la necesidad propia en un segundo término y favorecer a la otra persona, las necesidades, los intereses. Ajá. Cuando los intereses coinciden, cuidado con esos dos o esas dos. Ajá. Aquí es también muy específico. No estoy queriendo atacar a la comunidad, digamos, de sexualidad diversa con estas palabras. Ajá. No estoy diciendo que el amor solo es entre hombre y mujer. No. Cuando digo esos dos pueden ser hombre-mujer. Cuando digo esos dos pueden ser hombre-hombre. Cuando digo esas dos pueden ser mujer-mujer. Ajá. El amor es, digámoslo así, una fuerza de cuidado, efectivamente, no solo a nivel personal, a nivel social y a nivel cultural. Ajá. Un poder que trasciende la familia misma, al Estado mismo, la realidad misma. Ujú. Voy a dejar mi comentario hasta aquí porque quiero acabar este texto. Nos faltaban 10 páginas, ahorita nos deben de faltar 9 y cachito, dice el texto. El mes de septiembre en Banvek parece haber sido un mes de no turbada felicidad, es decir, lleno de problemas, a juzgar por las alusiones que luego se hace de esa época. Marta lo esperó en la estación a las 6 de la mañana. Él la saludó como en un sueño. No sé a qué se refiere, no sé si iba medio dormido o que más bien la relación estaba eh, muy fracturada. Y aunque no hacía más de 2 meses que él había jurado que ni siquiera le dirigiría la palabra a la madre, hizo buenas migas con ella. Pues claro, por primera vez, llegado el momento, y así siguieron ya por toda la vida. Pues claro, es que, queridas, queridos, una cosa es me quieres y otra cosa es si me quieres tienes que darlo todo, todo. Ya no tienes papá ni mamá, ya no tienes hermanos. Vente para acá. Vámonos a vivir a una posilga. El amor suele endulzar ese tipo de situaciones, pero no podemos evitar señalar que el amor no da de comer. Ajá. Continúa el texto. Es evidente que Marta pudo persuadirlo finalmente de que lo quería a él antes que a la madre. Si bien seguía abrigando cierta consideración hacia esta, pues claro, un par de meses más tarde hacía la observación de que su relación con Marta misma había llegado a un grado de armonía mucho mayor que antes del viaje. Pero este intervalo feliz exacerbó en él el anhelo de la unión definitiva, en cuya espera habrían de transcurrir todavía 2 años de sufrimiento y privación. Me río porque no estoy en su situación, pero estando ahí, oh dolor. Continuamos. Es verdad que ahora se sentía más seguro del cariño de ella y que su labor de investigación, de la que dependía la posibilidad de esa unión, marchaba bien, pero el hecho aciago de la separación, de todos modos, seguía en pie. La actitud de Freud hacia el hecho de la separación y de la privación consiguiente cambió fundamentalmente después de su mes de estadía en Wandsbek, 1884. Antes de esto, manifestaba un amargo resentimiento, especialmente contra la madre, pero también contra Marta, por haberle sido esta arrancada tan contra su voluntad. Pero su estadía, su estada, se entiende, su permanencia ahí en Banfek, junto a ella representó un nuevo punto partida en sus relaciones. Desde ese momento no solo se sintió más confiada en su amor, salvo alguna que otra recaída de mal humor, sino que descubrió el hecho de que también la madre era un ser humano, no un ogro. El resentimiento de la separación se dio
se dio a su lugar a la nostalgia, que, que fue intensificándose a medida que se acercaba la perspectiva de la unión feliz. La mezcla de pasión y resentimiento característica de la primera época del noviazgo se había convertido ahora en un profundo amor. Miren, eso es bello. La distancia aquí aumenta el amor. Ajá, dice el texto. Era ahora un sentimiento de una intensidad más pura que antes, pero no había comenzado aún a transformarse naturalmente en el tranquilo sentimiento que habría de conocer después del casamiento. Él mismo comprendía muy bien lo absorbente e incluso egoísta que es el amor. Eso es cierto. Pero, queridas, queridos, esto es también algo destacable del psicoanálisis. El psicoanálisis no puede prescindir del amor. Acuérdense de eso. Ajá. Si ahorita en redes sociales hay una tendencia moralizante, es decir, relación tóxica, relación tóxica, relación tóxica, todos son tóxicos. ¿Y qué es hacer lo bueno? Dime un ejemplo de salud pura. No me pidas eso porque tú también eres tóxico. Ajá. Es decir, lo voy a poner así. Y ya también presentando una relación de la salud y enfermedad mental, entre comillas, con la religión, el pecado. Ajá. Se nos dice lo que está mal. Se nos dice que quitando lo malo, automáticamente somos buenos. Pero eso es falso, porque quitando lo malo, estamos quitando lo humano, estamos quitándonos a nosotros, estamos restando nuestra identidad. Ajá. Si le quitamos el pecado al pecador, sigue siendo pecador. Lo voy a decir así. Ajá. Si nosotros le quitamos lo amargo al amor, lo absorbente, lo egoísta, lo narcisista, ¿qué queda? ¿Qué queda? El amor es humano, es infantil, es herencia de la sexualidad infantil. Todo lo quiere, todo lo espera. Estoy medio citando a San Pablo. Ajá. Todo lo demanda, todo. Aquí ya me fui un poquito más allá de San Pablo. San Pablo creo que es segunda carta de los Corintios o primera, no me acuerdo. Capítulo tercer, 13, algo así. Dice el texto, cuando llegó la noticia de que Schomberg, su mejor amigo, se estaba muriendo, no me acuerdo si era un artista de los que iba atrás de Marta, confesó que las azules ojeras de Marta le intranquilizaban más que el triste estado de su amigo. Ok, bueno, espero que no se haya enterado ella de ese dicho. Freud se mostró siempre muy ansioso por la salud y la seguridad de su preciosa prometida. En el verano de 1885 llegó la noticia de que ella no estaba del todo bien. Palabras de Freud. Realmente me pongo enteramente fuera de mí cuando me afligen noticias tuyas. Pierdo inmediatamente el sentido de todas las cosas y me sobrecoge el miedo terrible de que caigas enferma. Me siento tan aturdido que apenas puedo seguir escribiendo. Dice el biógrafo. Al día siguiente, luego de recibir una tarjeta de ella, escribía, de modo que estaba enteramente equivocado al creerte enferma. Estaba muy enloquecido. Uno está enloquecido cuando está enamorado. Ciertamente, eso es verdad. Es decir, los psicoanalistas, como conocemos el amor, conocemos la locura. Pero, queridas y queridos, esto es también uno de los grandes, grandes, grandes defectos de la enfermedad mental. La enfermedad mental no es locura. La enfermedad mental no señala lo que es locura. Y en eso, en esa falta de la enfermedad mental, pierde su sentido histórico, personal, social, cultural. Continuamos.
Dice el biógrafo. 30 años más tarde le tocaba ocuparse del carácter patológico del sentimiento amoroso, para lo cual contaba con cierta experiencia personal. Cuando, estando ella de paseo en Lübeck, se le ocurrió la fantasía de que podría ahogarse mientras se bañaba. Él contestó, debe existir un punto de vista desde el cual a una pérdida del ser amado tiene que parecer un hecho trivial en el curso de miles de años de historia humana. Pero debo confesarte que yo me voy al extremo opuesto, desde el cual tal hecho sería absolutamente equivalente al fin del mundo, al menos del mundo que a mí me interesa. Una vez que mis ojos ya no puedan ver allá él, que continúe. ¿Qué es Écuba para mí? Perdonen, eh, lo leí un poco mal, pero también debo reconocer que ahí Freud excede mi cultura. ¿Qué es Écuba? No tengo idea. Pero pues para ellos tenía sentido, para mí no lo entiendo, no soy capaz de agarrar ese significado. Ajá. Un mes o dos más tarde, a propósito de la cercana muerte inminente de su amigo Schomberg, escribí, hace tiempo que no he tomado una decisión, cuyo pensamiento no me resulta de ningún modo doloroso. Para el caso en que tuviera que perderte a ti, el que tengamos que renunciar el uno al otro por la separación, es cosa que está fuera de cuestión. Tú te convertirías en otra persona, completamente distinta. Y en cuanto a mí, estoy bien seguro de ello. No tienes idea de lo mucho que te quiero, y confío que nunca tendré que demostrarlo. Es decir, suicidándose. Nota del traductor. Ajá. Cuando leí no tener que demostrarlo, bueno, querido, el amor se demuestra, pero no así, ciertamente. Ujú. Romeo y Julieta. Pero vamos a continuar, queridas, queridos. El año 1885 fue mucho más feliz que los anteriores, no solo por sus éxitos profesionales, sino sobre todo porque, luego de su visita a Wandsbek en el otoño precedente, se sentía confiado de haber conquistado definitivamente el amor de Marta. Estaba seguro, sin embargo, de que no hubiera sido así sin la dura lucha que entre ellos tuvo lugar. En enero de ese año contestaba así una observación de ella acerca de lo juiciosos que eran entonces, lo, digamos, precavido, ajá, entiendo eso, lo pacientes, y cómo había sido tonta su conducta anterior. Palabras de Freud, al parecer. Admito que somos muy juiciosos ahora al no alimentar ninguna duda sobre nuestro amor, pero no habríamos podido llegar a esto sin lo que sucedió entonces. Si aquellas horas tan abundantes de sufrimiento que por ti he pasado hace 2 años, y después la profundidad de mi desdicha, no me hubiera hecho ver de una manera incuestionable la intensidad de mi amor. No podría haber arraigado en mí la convicción de que disfruto ahora. No despreciemos ahora aquellos tiempos en que bastaba una carta tuya para sentir que la vida valía la pena de ser vivida y en que una decisión tuya era esperada como una decisión de vida o muerte. Yo no sé cómo podría haber procedido de otro modo. Fueron tiempos difíciles de lucha y de victoria final, y solo después de eso pude hallar la tranquilidad necesaria para trabajar, con el propósito de lograrte finalmente. Entonces tenía que luchar por tu amor, tal como ahora lo hago por ti. Y tanto he tenido que ganarme aquello como tengo que ganarme esto. Sea cierto o no, dice el biógrafo, es de todos modos característico en Freud, que no confiaba que no confiaba que nunca nada bueno pudiera ocurrir por sí mismo. Duramente tuvo que luchar por todo lo que alcanzó en su vida. Su experiencia parecía confirmar esa idea suya, pero tampoco puede decirse que él, por su parte, haya elegido siempre el camino más fácil. Es decir, es cierto, hay que esforzarnos, pero tampoco hay que ponernos el pie, tampoco hay que tropezar por mero gusto. Dice el texto.
En ese año podía asegurarle que la quería mucho más que 3 años atrás, cuando apenas la conocía. Lo que entonces no era más que una imagen, ahora era una personalidad. El mundo ahora parecía encantado. Palabras de Freud. Al comienzo te quería con un amor al que se mezclaba un amargo dolor, después de lo cual vino la gozosa confianza de la lealtad y la amistad imperecederas, es decir, inmortales. Ahora te quiero con una especie de apasionado encantamiento. Lo único que ha quedado de todos esos sentimientos y que sobrepasa todo lo que había esperado. Dice el biógrafo, vamos a abandonar estas alturas y buscar un descanso a la tensión. En el relato de dos hechos de menor seriedad. El primero de ellos ocurrió en ese mismo invierno, cuando Marta le pidió permiso para patinar, ejercicio este que entonces se consideraba impropio del sexo femenino, no tanto por Freud, sino por la cultura, la sociedad. Ajá. Freud se opuso terminantemente, no como podía suponerse, por temor a que se fracturara una pierna, sino porque podría verse obligada a ir tomada del brazo de otro hombre. No estaba seguro, sin embargo, al respecto, y solicitó el fallo de su amigo Panet. 3 días más tarde, le concedió el permiso, pero a condición de que patinara únicamente sola. Celoso, posesivo, pero así era usted. Y no les voy a invitar a ustedes, queridas y queridos, de que eviten sus propios celos, reconózcanlos, procúrenlos, eh, ténganlos por una manifestación de su propio poder, de su propia capacidad emocional y usen esa energía para ustedes, no tanto para espantar a su ser querido, sino más bien para salir adelante. Dice el texto. 6 meses más tarde apareció otro problema. Palabras de Freud. Tenemos ahora una ola de calor tan intenso como para separar a los amantes más cariñosos. He aquí como me lo imagino. La chica está sentada en un rincón lo más lejos posible de las abrasadoras ventanas. Él, cuyo amor supera el ardor mismo, cuyo amor supera al ardor del mismo cuyo amor supera en ardor al mismo termómetro. Se acerca súbitamente a ella e implanta en sus labios un cálido beso. Ella se levanta, lo aleja de sí y grita malhumorada. Sal de aquí, tengo demasiado calor. Él se queda inmóvil, consternado, con una emoción tras otra dibujadas en sus facciones, y finalmente se da la vuelta y se va. El sentimiento amargo, de una amargura que está más allá de de lo imaginable, que lo acompaña y frente al cual se siente completamente impotente, es algo que yo conozco. No está a mi alcance saber qué es lo que ella está pensando al respecto, pero creo que se burla de él y llega a la siguiente conclusión. Si es tan mezquino como para sentirse ofendido por eso, no puede ser que me quiera. He aquí lo que puede traer el calor. Dice el biógrafo, durante las 6 semanas que Freud pasó en Wandsbek en el otoño de 1885, llegó a establecer relaciones cordiales duraderas con la madre de Marta. En sus cartas, después de esto, le mandaba cordiales saludos. Solo faltaba Eli, el hermano mayor de Marta. Pero esta dificultad tardó más en ser superada. No es más que el resto de la familia de ella No es que el resto de la familia de ella aprobara realmente el que ella se casara con un perdón, con un pobre, con alguien que, digamos, no era buen partido. Ajá, es la verdad. Palabras, de Freud, al parecer, hubieran preferido que te casaras con un viejo rabino o con un shohet. No sé qué es eso, ahorita vemos. Nosotros dos nos alegramos de que no haya sido así, y los parientes pueden comportarse como mejor les venga en gana. La ventaja que deriva del hecho de que tu familia no guste de mí es que voy a decirte sin ninguna clase de apéndices familiares que es la cosa que más deseo. ¿Qué es un shohet? El maratife judío que sacrifica las reses de ganado de acuerdo con el ritual hebreo. Ok, es digamos como parte de la casta sacerdotal, me parece.
Ajá. Dice el texto. Freud se sentía fundadamente orgulloso de su decidida conducta con todo este asunto. Antes de abandonar el tema de las relaciones durante el noviazgo, tenemos que ocuparnos de una alarmante episodio, así está escrito, un alarmante episodio que tuvo lugar en junio de ese mismo año, tres, 3 meses antes del casamiento. Nos estamos encontrando con faltas ortográficas en el archivo. Ajá, pero, enos aquí. Hemos visto ya cómo la adaptación mutua había progresado tan favorablemente en los 2 años precedentes que podía considerársela, al parecer, perfecta, dentro de la relatividad de estas cosas humanas. Todas las dudas, los temores, descontentos, sospechas y celos de la época precedente se fueron acallando, se fueron, digamos, cayendo, uno tras otro. Nada más inesperado, por lo tanto, que encontrarnos en el mes de junio de ese año, 1885, con una reyerta, un conflicto, entiendo, que no solo llegó a ser la más amarga de todo el noviazgo, sino que estuvo en un tris de echar por tierra todas sus esperanzas de matrimonio. A ver, a ver, a ver. Para entender lo que ocurrió, tenemos que describir el estado de ánimo de Freud en esa época. Tras el disgusto que representaba para él el hecho de no haber alcanzado la fama con su trabajo sobre la cocaína, tuvo que soportar crecientes acusaciones de haber creado el peligro de una nueva toxicomanía. Esto es, digamos, historia. Ajá. Primero que nada, Freud no era un usuario de la cocaína. La probó, sí, pero lo que hizo literalmente con la cocaína, con ya ¿cómo lo llamaban? El alcaloide, la sustancia procesada, fue usarla no en él, sino para anestesiar ojos. Ajá. Este uso experimental que luego se convirtió en clínico no le dio el renombre a él, sino a otros, a pesar de que él fue quien experimentó primero con eso. Ajá. Entonces, no solo eso, sino que también lo vimos en los capítulos pasados, él recomendó la cocaína, el uso de la cocaína, la sustancia, para tratar la drogadicción, la drogodependencia del opio a un amigo que terminó sus días con sobredosis de cocaína. Ajá. Por eso, esto último me parece ser entonces que afectó la imagen de Freud por medio de noticias. En aquellos tiempos no había internet. Ajá. Dice el texto. Esto debe haber sido bastante como para producir el desconcierto, pero más importante era, a todo esto, su profunda duda acerca de poder ganarse la vida en Viena con su profesión, médico. Imagínense eso. No, y esto es también algo importante. Podríamos decir es que los médicos siempre, en todo lugar y en todo momento, tienen la vida garantizada. No es cierto. Nosotros, para el año 2024, tenemos el ejemplo vivo de la pandemia del COVID. El gremio médico fue de los más castigados por muertes de COVID y justamente por los ataques que venían de la población a la cual tenían que servir. Ajá. Hay que valorar la medicina. Cuando refiero que no hay evidencia de que los tratamientos de salud mental hagan algo bueno con ese problema, no estoy atacando a la medicina. Pretendo literalmente evitarle una carga a la población médica, una carga que podría servir de ataque, pero no es mi intención, queridas y queridos. Si ustedes son médicos, literalmente cuídense mucho, que Dios los bendiga y espero que como sociedad sepamos cuidarlos. Ajá. Ese es uno de mis propósitos al, digamos, ser tan severo, tan crítico con el tema de la salud mental. Ahorita regresamos al texto. Su impresión a este respecto, en el mes de mayo, era que sería muy improbable.
que se casen, ajá, aún frente, no es verdad, que pueda ganarse la vida. Aún frente a los pacientes que acudían a él se sentía, cosa curiosa y sin duda injustificada, incapaz de desempeñarse. Esto es también algo característico de Freud, típico. Un caballero, un sujeto, un joven sumamente comprometido con su ciencia, con su disciplina, con sus estudios, y se siente incapaz, se siente impotente de poder curar, de poder practicar la medicina. Continúa el texto. Pero lo más importante de todo era la creciente tensión que le producía el pensamiento de que sus esperanzas, por tanto, tiempo postergadas, habrían de realizarse al fin. La posibilidad de que al último momento apareciera algún nuevo obstáculo era algo que probablemente le atormentaba, tanto más cuanto que todavía no había podido resolver los inconvenientes de orden económico, que eran la base de todo. Para ahorrar lo que producía la profesión lo necesario para hacer posible el casamiento, harían falta varios años, de modo que sus planes dependían casi íntegramente del dinero de Marta. Aún con esto quedaba sin resolver el problema de los muebles, y todos los intentos que hizo para conseguir un préstamo para ello habían fallado hasta ese momento. Luego, en el mes de junio, la noticia de que debiera presentarse a maniobras militares en agosto, el servicio militar, lo cual significaba, además del gasto correspondiente, prescindir de cierto tiempo de todo ingreso. Uf. Toda su situación, por lo tanto, había llegado a su máximo grado de tensión. En ese momento, en este momento apareció un nuevo obstáculo, el nuevo obstáculo que temía. Marta había confiado a Eli, su hermano mayor, la mitad del dinero de su dote. La idea que Freud se había hecho de esto era que los billetes estarían bien guardados en una caja, a lo sumo en un banco, y que de ningún modo serían tocados. No era capaz de distinguir lo que parece entre inversión y especulación. Y en efecto, no invirtió nunca un centavo a no ser en sus últimos años. Sigmund Freud. Como les decía, una cosa es voy a trabajar duro y otra cosa es ponerse el pie solito. Ajá. Eh, digámoslo así, los servicios financieros, los bancos, es algo en lo cual uno se debe educar, queridas y queridos. Uno debe de aprender a manejarlo. Dice el texto, a un hombre de negocios como Eli, en cambio, le resultaba igualmente insoportable la idea de un dinero ocioso, que, de modo que decidió invertir el que recibió de Marta. Tenía que responder a ciertos compromisos y precisamente en ese momento, por haber resultado infructuosas ciertas inversiones que había hecho, se encontraba en dificultades en cuanto a metálico, es decir, dinero constante y sonante físico. Ajá. No tanto especulaciones, no tanto inversiones. Ajá. Esta situación tan habitual para un hombre de negocios tenía para Freud, en cambio, un significado equívoco. Es decir, Freud interpretó, este maldito no quiere que me case con su hermano. Dice el texto, no estaba familiarizado con las distinciones entre capital y dinero en efectivo. Para él, el dinero estaba o no estaba. Mal, doctor Freud, pero continúa el texto. De modo que al enterarse de que Eli estaba en dificultades, interpretó la noticia de la peor manera posible y dijo a Marta que pidiera que le devolviera su dinero. Al cabo de una quincena, Eli parece haber sido siempre remiso para la correspondencia, es decir, reacio, que no atendía tanto a la correspondencia. Llegó una tarjeta redactada en términos evasivos, que despertó las más negras sospechas de Freud, haciendo revivir en él su antigua desconfianza y hostilidad. Mal, caballero, pero bueno. Escribió a Marta una serie de cartas frenéticas, insistiendo en que ella debía ejercer la más intensa presión para rescatar el dinero, conducta que evidentemente no era la más apropiada de parte de él. Newt comunicó a Marta sus sospechas de que Eli había utilizado para sí mismo ese dinero, cosa que ella rechazó como calumnia. Ella estaba bien segura que Eli le devolvería el dinero que nunca le había dejado mal parada, y por su lealtad hacia el hermano a quien tanto debía, se sentía muy dolida por el duro lenguaje usado con él. Pues sí,
natural. Fue entonces que los viejos sentimientos, adormecidos durante largo tiempo, y que parecían haber desaparecido por completo, irrumpieron nuevamente, esta vez con una violencia que no había alcanzado antes en ningún momento. La mujer que él amaba, en lugar de ponerse de su parte, tomaba partido por su odiado rival, el hombre ruin, ladrón, que estaba poniendo obstáculos a su unión. Esto de ruin y ladrón es una interpretación de Freud, ajá. Es decir, lo tachó de lo peor al hermano de ella cuando no era así. Dice el texto. Y esto en el último momento, luego de tantos años de espera y privación. Le resultaba insoportable. Era verdaderamente increíble que la confianza que finalmente había depositado en su amor hubiera resultado equivocada, que esa confianza se viera traicionada en ese crítico momento y que vieran enfrentados ahora a una irreparable ruptura. La cosa hizo crisis cuando, al enterarse Eli por Marta de que el dinero era para instalar la casa, ofreció solucionar el asunto mediante la compra de muebles para pagar a plazos, con su garantía. Marta, en lugar de rechazar de plano la proposición, no la rehusó, por más que a ella misma también le disgustaba la idea de la compra a crédito. Y fue aquí, y aquí fue donde Freud no se contuvo más. Estar dependiendo de alguien en cuyas promesas no creía, correr el riesgo de ver algún día que le embargaran la casa y le desmantelaran el consultorio. Si Marta no era capaz de ver hasta qué punto sería una locura el aceptar semejante proposición, eso, perdón, era realmente el fin. Le mandó un ultimátum que contenía 4 puntos, el primero de los cuales era que ella le escribiera a él una carta indignada, diciéndole que era un pillo, un ladrón. Ujú. Marta no quiso enterarse siquiera de los otros puntos. Pues claro, no, bueno. A esto siguieron amenazas de hacer sentir a Eli el peso de su ira, denunciándolo a su jefe. Pensándolo un poco más y sin comunicarle nada a Marta, decidió escribir él mismo una enérgica carta a Eli, que consiguió hacerle llegar por intermedio de Moritz, un futuro cuñado, quien se encargó de hacerle comprender la seriedad de la situación. Eli reunió de algún modo el dinero y se lo envió a Marta al día siguiente. Con un acento de inocencia ofendida, declaró no haber tenido idea de que lo necesitaba con tanta urgencia, que ni siquiera sabía de la boda, que ni siquiera sabía que la boda había de realizarse tan pronto y que deploraba las maneras brutales de su futuro esposo. Marta reprendió a Freud, pues claro, por su desconsiderado proceder, expresando su asombro de verlo tan afectado por unos míseros gulden. Pues sí. Él le explicó entonces que no se trataba del dinero en sí, sino que había estado en juego sus esperanzas de casamiento y felicidad. Ella no debía volverle a escribir hasta que le prometiera romper sus relaciones con Eli. No, bueno, ok. Estaban en ese momento al borde de un abismo. Ujú. Pero el tacto y la firmeza de Marta, nuevamente la gigante, salieron una vez más al triunfo. Repito, pero el tacto y la firmeza de Marta le dieron una vez más el triunfo. La crisis pasó, pero ambos salieron de ella destrozados. Marta llegó a confesar incluso que por primera y única vez se sintió huérfana de todo cariño. Lo que la sostenía era el recuerdo de cómo su amado había vuelto a ella años atrás en la Alserstrasse, luego de abandonarla con un gesto de enojo. Pero estaba terriblemente agotada. Freud, por su parte, aunque declaraba haber estado a punto de morir, se sentía bastante triunfante por haber derrotado él solo, sin la ayuda de ella, a su enemigo. El huracán finalmente pasó. Miren, una bonita lección hasta cierto punto y valiosa. El amor es una forma de conocer al otro y una forma particularmente intensa, queridas y queridos. Y a veces es mejor ver pasar la tormenta en vez de oponerse a ella. Es decir, si tú, querida, eres tremenda y yo estoy dispuesto a aceptarlo, haz lo que tengas que hacer. O bien hablándolo hacia él
Si tú tienes esas ganas de pelear, vete y peléate, pero no me metas a mí. Ajá. Dice el texto. Al releer el impresionante relato que acabo de esbozar, lo que se destaca ante todo es el carácter intenso de las pasiones de Freud y la enorme diferencia que hay entre el tranquilo hombre de ciencia, bajo cuyo bajo cuyo aspecto se le representa tan a menudo, el tranquilo hombre de ciencia. Ajá, no lo han leído, ¿verdad? Y la clase de hombre que fue en realidad. Sus instintos eran mucho más poderosos, sin duda alguna, que los del común de los hombres, pero mucho más poderosos eran aún sus represiones, perdón. La combinación de estas dos características trajo como resultado una excepcional intensidad interior. ¿Acaso pueda considerarse esto como el rasgo esencial de todo gran genio? Había conocido ya antes lo que significa sentirse desgarrado por el amor y el odio, y le tocaría pasar por ello todavía más de una vez. Pero esta fue la única vez en su vida, y fue cuando sus sentimientos giraban en torno a una mujer, una gran mujer de hecho, en el que volcán, en que el volcán estuvo a punto de entrar en erupción con incontenible fuerza destructiva. Fin del capítulo dedicado al noviazgo entre estos dos amantes, entre estos dos jóvenes, dignos representantes de su época. Bello texto el que acabamos de terminar. Pero, queridas, queridos, por el momento tengo cosas en que ocuparme. Nos vemos el lunes. Vamos a seguir con Luis López Ballesteros. Estamos estudiando estudios sobre la histeria. El miércoles, ahorita voy a tomarme un periodo de tiempo y de repaso de Melanie Klein. Eh, Descanso. Por el momento no voy a publicar el video el miércoles de Melanie Klein. Regresará Melanie Klein, pero tengo que dedicarle más estudio tanto a Freud como a lo que hemos visto de Melanie Klein, porque Melanie Klein ahorita no sé qué quiere hacer con su texto Análisis Infantil. No sé a dónde va, no sé qué es el psicoanálisis para Melanie Klein. Voy a tomarme ese tiempo. Tal vez publique otros videos de otra naturaleza los miércoles. Regresaremos con Melanie Klein. Igual y me dedico no tanto a repasar el texto, sino a darle otro sentido a lo que ya escribió Melanie Klein con su texto Análisis Infantil. Eh, Pueden revisar en mi canal los videos de obras completas de Melanie Klein y esos dos últimos de el texto kleiniano. Mm, no sé, Melanie Klein, no puedo decir que refleje una locura pasional en su obra, sino más bien parece ser su propia forma de relacionarse con el poder, con el amor. Ajá. Ahí hay algo en Melanie Klein que no me es ni agradable ni a veces como humano lo podría nombrar. Melanie Klein. Pero el próximo viernes continuamos ahora sí con el, el capítulo de El casamiento. Queridas, queridos, entonces por el momento, cuídense mucho. Nos vemos pronto. Bye.